Sí, buenos días. Muy bien, de momento somos 13. ¿Esperamos a alguien más? 14 ya. ¿Podemos comenzar? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. ¿Se escucha y se ve la presentación? Sí, doctor, sí se escucha y se ve. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar un poco, un aspecto introductorio al área o a la especialidad que es pediatría. Y además vamos a abordar un primer recordatorio de, del abordaje clínico pediátrico. Ya llevaron propedéutica médica, supongo, o alguna cosa parecida a propedéutica o semiología o algo parecido, ¿no? Sí, 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 ya lo doctor. tenemos. Ok. Entonces, mm, ¿ustedes saben cómo puedo regresarme a la presentación sin que se vuelva a apagar y cómo admitir a alguien? ¿O ustedes lo pueden admitir sin que cierre mi presentación? No. No, creo que solo usted puede admitir. Ok. Bueno, entonces empezaremos generalidades e inicio del aspecto del abordaje clínico pediátrico. ¿De acuerdo? Pediatría, por su etimología griega, significa el médico que está a cargo del niño. Del prefijo paidos, del sufijo iatros, paidos niño, iatros médico o anteriormente curandero. De tal forma que el pediatra es el encargado o el médico encargado de los cuidados de la salud de los niños. ¿Por qué surge la pediatría? Por ahí de los años 1800, 1700. Eh, Antes de estos siglos, la medicina estaba encaminada solamente al cuidado o la atención del paciente adulto. No solo del paciente adulto, de todos, pero no enfocada específicamente a la pediatría. Sin embargo, poco a poco la gente o los médicos se van dando cuenta que existe muchísima diferencia entre la atención del paciente adulto y la atención del paciente pediátrico. Diferencia de anatomía, diferencia de fisiología. Un paciente pediátrico, ya sea desde el recién nacido hasta el adolescente,
siempre está en etapa de desarrollo, un adulto ya no está en etapa de desarrollo. Generalmente sus funciones fisiológicas, metabólicas, son un tanto más estáticas. El paciente pediátrico no, siempre sus funciones metabólicas, fisiológicas, su neurodesarrollo, su desarrollo conductual, no son estáticas, van cambiando conforme va cambiando su grupo de edad. Y los médicos se comienzan a dar cuenta que no solo con los conocimientos que se tiene en general de la medicina, basta para cuidar a los niños. El niño se desenvuelve, o bueno, la definición clásica de salud de enfermedad nos dice que la salud es el bienestar biopsicosocial y no solo la ausencia de enfermedad. Y no solo la ausencia de enfermedad, de tal forma que la atención del paciente pediátrico debemos verla como, en verdad, como un entorno, como una tríada del bienestar físico, psicológico y social del paciente. En un adulto sí podemos, sí de hecho, esta es la definición clásica, sin embargo, no hacemos mucho énfasis o no tomamos en cuenta en la atención del paciente las tres esferas. Casi siempre, como médicos, o en mi experiencia, los médicos que veo, siempre el enfoque que le dan a la atención del paciente adulto es físico, ni siquiera mental y mucho menos social. Es decir, se enfocan o basan su diagnóstico, su criterio clínico y su tratamiento en base al malestar físico que presente ese paciente. Si tiene diabetes, un paciente con diabetes mellitus, es manejado con una consulta en la cual le dan metformina, glibenclamida y lo mandan a su casa. No toman en cuenta que es un paciente que si acaban de hacer el diagnóstico, va a tener ciertas repercusiones, que a alguna persona le digan, oye, tienes diabetes, va a tener repercusiones sobre tu estado mental, puedes entrar en depresión. No toman en cuenta si el paciente tiene unas buenas condiciones sociales o económicas para lograr conseguir los medicamentos que se le receta. En un paciente pediátrico siempre eso es para tomar en cuenta. Un paciente pediátrico, además de su malestar físico, del problema físico por el que acuda a consulta, consideramos, y sobre todo entre más pequeños, que es un paciente dependiente completamente de alguien y depende de su entorno social. Si su papá o su mamá tienen la forma de acudir a una revisión de consulta médica, si su lugar de origen está cerca o no está cerca del hospital de primero o segundo nivel más cercano, si la mamá o el papá están mentalmente preparados para la atención del niño, para los cuidados del niño, del recién nacido, por ejemplo. De tal forma que en pediatría, incluso la edad de los padres al momento del nacimiento de un bebé, menores de 18 años, es un factor de riesgo para incremento de la morbimortalidad del paciente pediátrico. ¿Por qué? Pues porque el estado mental no es adecuado, de tal forma que cuando se hace una historia clínica neonatal, se pregunta hasta si el embarazo fue planeado o el embarazo fue deseado para garantizar que los cuidadores tienen una estabilidad mental adecuada para el cuidado de su paciente. Estos aspectos quedan claros, que no podemos entender esa frase clásica de pediatría es como medicina interna, pero en chiquito no aplica para esta situación, y queda claro por qué no aplica para esta situación. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Muy bien. Entonces, ya dicho lo anterior, sabemos que la población pediátrica entonces
va a tener, le vamos a dar cierto tipo de atención especial, porque es una población especial, que como dijimos, está en crecimiento, está en desarrollo y nunca es estática, nunca es estático el organismo de un paciente pediátrico. Esta curva que presentamos es cómo se va dando el incremento poblacional a través del tiempo, de tal forma que la última encuesta del INEGI del 2015, somos más de 100 millones de habitantes, somos muchísimos habitantes, somos 119.938.473 millones de habitantes, ¿de acuerdo? De esos, la mayor parte, una gran parte de la población, que es la base de esta pirámide, esta base de esta pirámide, es hasta acá, es paciente pediátrico, ¿de acuerdo? Por aquí, ¿vale? Es decir, gran parte de los pacientes que ustedes van a ver en consulta, o gran parte de la población es paciente pediátrico. Y gran parte de los pacientes que ustedes van a ver, no me temería equivocar, que mínimo el 50% de los pacientes que ustedes van a ver, aún siendo médicos generales, van a ser pacientes pediátricos. De ahí la importancia de aprender un poco de pediatría. Es a veces un poco lamentable ver que de la especialidad que menos se sabe, ya sea si eres de otra especialidad o eres médico general, de la especialidad que menos se sabe, que menos se aprende, es de pediatría. En general, un médico general puede atender pacientes de cirugía, es decir, puede hacer un diagnóstico del cuadro de abdomen agudo, puede diferenciar entre una colecistitis, una apendicitis, una pielonefritis, por ejemplo. Un paciente, un médico general o un cirujano, inclusive, por decir algo, es capaz de diferenciar un síndrome isquémico coronario agudo, pero la mayoría no es capaz de diferenciar un periodo de adaptación pulmonar prolongado y taquipnea transitoria del recién nacido, por ejemplo. La mayoría cualquier médico puede llegar a tratar una hipoglucemia de un adulto, pero la mayoría no tienen idea de cómo tratar una hipoglucemia en un recién nacido o en un paciente pediátrico. ¿Por qué? Porque en realidad y en términos generales en todos los hospitales, en todas las consultas donde he estado, la importancia que se le da al aspecto pediátrico es muy, muy poca. Y entonces para eso a mí se me hace importante recalcarles que el paciente pediátrico no es un paciente adulto chiquito, tiene sus diferencias, tiene muchísimas diferencias y mucho más complejidad, porque está en crecimiento, está en desarrollo, está con constantes cambios. La mayor parte de la población a nivel nacional son pacientes pediátricos, ¿de acuerdo? La diapositiva que sigue es importante porque nos enseña las primeras causas de muerte en pediatría. Más adelante, o en unas diapositivas más, veremos la clasificación pediátrica por grupo de edad. Es importante tenerla en cuenta y uno de los aspectos relevantes es reflejarla en este cuadro, en donde observamos que la primera causa de muerte en pacientes menores de un año se ven implicadas en el periodo perinatal, es decir, en el primer mes del nacimiento de un bebé. Y se sorprenderían al ver, como a veces los pediatras vemos, que muchas de esas enfermedades en el primer mes son prevenibles y que no es que solo eran prevenibles, ni siquiera eran enfermedades. La mayor parte de eso, seguramente más del 50% de esos 13.060 muertes menores de un mes de edad, fueron por malos cuidados, porque el médico no supo orientar sobre lactancia materna, sobre datos de alarma, cosas que a veces en general todos los médicos pasan muy desapercibidos, no explican a las mamás los datos de alarma del recién nacido, si vomita, si evacúa muchas veces, si no quiere comer, si ya pasaron 6 horas sin comer, que parecía que no tienen importancia, pero tienen total importancia. A veces
Me pregunto por qué le damos tanta importancia. Sí, digo, es importante los pacientes adultos. Sin embargo, ¿qué podemos hacer con un paciente de 70, 80 años con EBC? Pues ya no se puede hacer mucho realmente cuidados. Pero ¿qué se puede hacer con un paciente recién nacido que solamente al darle buenos cuidados o al saber explicar los buenos cuidados del recién nacido, podemos evitar complicaciones que desencadenen en hemorragias cerebrales, en paros cardiorrespiratorios, en asfixias neonatales? Solamente con saber esta parte importante de pediatría y saber explicar o saber que es importante que los niños se mueren a esta edad y que es importante explicarle a los familiares los cuidados en esta etapa. Y en el resto de las edades pediátricas, por lo menos hasta los 15 años, los accidentes son la primera causa de muerte. Accidentes en general. La pediatría no va a ser una ciencia, entonces, como lo habíamos comentado en un principio, que la debamos de observar de un enfoque en particular solamente o de un enfoque pediátrico, puesto que en pediatría vamos a tomar varios factores importantes en cada decisión que tomemos para el paciente pediátrico. Tenemos decisiones importantes que tomar. Si los familiares del paciente tienen dinero o tienen recursos para la atención de este mismo paciente, para la compra de medicamentos que van a ser de los pacientes, si es que le vamos a recetar medicamentos costosos, no costosos, si los familiares van a tener para pagar todos, eso lo debemos de tomar en cuenta para buscar alternativas para la atención de nuestro mismo paciente hasta el inicio de la alimentación. ¿Qué decidimos? Darle leche materna, que es gratis y que no va a tener ningún costo, o como en la mayoría de los hospitales, recetamos fórmulas para que durante los primeros 2 años los papás tengan un gasto extra e incrementemos el riesgo de malnutrición de un paciente. ¿Vale? Niños en situación de calle o de abandono, a pesar de que se encuentran en situación de calle en abandono, son los menos, bueno, por esta situación más bien, son los menos niños que acuden a la consulta externa de algún hospital. Y son los niños que más probabilidades tienen de fallecer debido a que no están al cuidado de absolutamente nadie. Aspectos nutricionales. Solamente el hecho de un paciente estar en desnutrición incrementa el riesgo de morbo y mortalidad grave de cualquier tipo de enfermedades. Algo que no tomamos muy poco en cuenta, ni siquiera los pediatras, es los aspectos de migración. Los aspectos de migración. México es un país de tránsito de migrantes centroamericanos. En general, ni en aspectos sociales, ni económicos, ni en pediátricos se toman mucho en cuenta, que son pacientes que van a llegar un día a la consulta y no los vas a volver a ver nunca más, ni siquiera puedes reevaluarlos porque están de tránsito a través del país. Enfermedades propias de la infancia, los pacientes, hay enfermedades que no se dan en ninguna otra o que se dan muy poco en alguna otra etapa de la vida. Por ejemplo, la taquipnea transitoria del recién nacido es muy propia del recién nacido, ni siquiera la puedes, o existe algo similar en alguna otra edad pediátrica. Las enfermedades exantemáticas, la mayoría de ellas ya le dieron la mayoría de la población pediátrica, ya sea sintomáticas o asintomáticas, antes de los 10 años de edad. La pediatría la podemos relacionar con otras ciencias, de tal forma que, visto lo anterior, la sociología o el entender el comportamiento social de un grupo nos ayuda a entender los aspectos más relevantes sobre ese grupo social. En matemáticas, lo que les acabo de preguntar son aspectos estadísticos, subidos al INEGI, del INEGI más bien, para que podamos entender toda esta problemática en general del grado, del tipo de consultas que vamos a tener, aspectos nutricionales, psicológicos. La pediatría va a tener estrecha relación con todas las áreas de la medicina, con todo el resto de las especialidades médicas. De tal forma que un niño podrá ser visto siempre
por todas las áreas médicas y se darán cuenta que hasta existe cada subespecialidad de la pediatría para cada rama médica. Así existirá imagenología pediátrica, cardiopediatría, infectología pediátrica, ortopedia pediátrica, gastroenterología pediátrica, neurología pediátrica, nefrología pediátrica, neumología pediátrica y hasta ginecopediatría existe. Entonces, va a estar en estrecha relación en cada área de cada, bueno, más bien pediatría va a tener en cada subespecialidad un aspecto específico. Importante, y esto se lo tienen que aprender prácticamente de memoria, esto lo podemos llegar a preguntar, edades vitales en pediatría. Primero, el recién nacido, ¿alguien sabe de dónde a dónde es? ¿De qué edad a qué edad? ¿Me siguen? Sí, ¿De aquí. menos de un día? No. ¿Alguien más? Creo que esta sí. ¿Podrían ser hasta los 28 días? Hasta los 28 días. El recién nacido desde el nacimiento hasta los 28 días de vida. Consideraremos a un paciente recién nacido. ¿Vale? Siguiente. Les daré esta subdivisión. Antes se aplicaba, ahora no se aplica. Estos dos son lactantes. Pero antes se le denominaba a este lactante menor y a este se le denominaba lactante mayor. ¿Alguien sabe la diferencia? ¿Tienen Me parece que era... perdón. No, tú. A ver, uno diga lactante menor y otro lactante mayor. Bueno, del lactante menor va de los 28 días hasta los 12 meses. 28 días hasta los 12 meses. Ajá. Ok, ¿sí? ¿Y el lactante mayor? De los 12 meses hasta los 24 meses. Ok, hasta los 24 meses. Luego, ¿a esta edad se llama? ¿Sí se observa? Que la estoy circulando. La preescolar, Preescolar, que va de los 2 a los 6 años. los 2 años a los 6 años. Es decir, no hasta que se acaben los 6 años cuando nos referimos, por ejemplo, recién nacido hasta los 28 días, luego del año hasta los 24 meses. De los 2 años hasta los 5 años, 11 meses, 28, 29 días. ¿De acuerdo? Preescolar. Luego, escolar, que es de los 6 años a... No. Se supone que es en niños y en niñas. En niñas sería hasta los 10 años y en niños hasta los 12. Ok. La razón por la que encuentran en la literatura así de confusión en esto es porque la pubertad, que es el proceso fisiológico de cambio del niño a ser adolescente, no es un proceso que sea físico, fijo ni específico. Ya a los 12, a los 11 años, a los 10 años, ya un niño dejó de ser un niño y se vuelve adolescente. Es un proceso de cambio. De tal forma y de ser así, tomamos o tratamos de fijarlo y especificarlo en el tiempo. Y diremos que escolar va a ser de los 6 años a los 11 años, 11 meses. ¿Vale? Y adolescente de los 12 a los 18 años. Entonces, es importante porque cada grupo de edad de los pacientes pediátricos va a tener sus propios padecimientos específicos, sus propias áreas a valorar del desarrollo y del neurodesarrollo, sus propias causas de mortalidad, sus diferentes dificultades en la atención clínica diaria,
de tal forma que un lactante menor, un recién nacido, generalmente nunca van a quejarse para asistir a la consulta. La atención de la consulta diaria de un lactante mayor o de un preescolar va a ser muy difícil, puesto que van a llorar casi inmediatamente al entrar al consultorio. Un adolescente casi ni siquiera quiere ir, nunca vamos a ver visitas de adolescentes, muy pocos adolescentes van a visitar al médico. Y cada aspecto, cada edad pediátrica tiene su aspecto relevante en fisiológico, anatómico, desarrollo, inclusive en el abordaje diario de la consulta. ¿Cómo hacemos una historia clínica pediátrica? Es, en general, muy parecida a la historia clínica de cualquier paciente adulto. Es parecida, la base es igual, ¿vale? A grandes rasgos, llevamos una ficha de identificación. El padecimiento actual, en pediatría tratamos de ser más específicos, más cuidadosos en el padecimiento actual para desglosar cada padecimiento semiológicamente hablando, antecedentes heredofamiliares, perinatales son importantes, ahorita vamos a hablar de cada uno de ellos, personales no patológicos, personales patológicos, antecedentes ginecológicos más bien, interrogatorio por aparatos y sistemas, exploración física y diagnóstico. La historia clínica pediátrica la vamos a terminar hasta el diagnóstico y algunos consideran hasta el tratamiento acabamos una historia clínica. Muy bien, la ficha de identificación, los dos parámetros para la buena atención o la buena calidad de atención del paciente, los dos parámetros para identificar correctamente a un paciente es nombre y fecha de nacimiento en todos lados. ¿Vale? Son los dos parámetros principales para la identificación correcta del paciente. La edad es la que tiene en ese momento, no la que va a cumplir, para que lo logremos ubicar o categorizar según el grupo de edades pediátricas que vimos. ¿Quién presenta al recién nacido y quién, al paciente, pediátrico, y quién se va a hacer cargo de sus cuidados? ¿Padre, madre o tutor? Es importante en cualquier unidad de hospitalización tener el nombre de la persona que tiene los cuidados del recién nacido y el número de teléfono al cual nos vamos a contactar para dar cualquier información sobre ese tipo de paciente, sobre el paciente en cuestión. No es algo que le competa a trabajo social, de hecho es parte del trabajo médico. Su domicilio se sorprenderían de ver las veces que los niños se quedan abandonados 3, 4, 5 días, una semana en el servicio de pediatría o en el servicio que le corresponda, y ningún familiar llega a hacerse cargo de los cuidados del paciente en cuestión. Entonces el teléfono y el domicilio se vuelven de vital importancia. Siempre será importante saber el estado conyugal de los padres y a veces la relación entre ellos mismos. También sorprendería ver todos los problemas que a veces hay de cuidados del paciente pediátrico, ¿cómo le llaman? De guardia y custodia del paciente pediátrico, si se lo queda la mamá, si se lo queda el papá, si está a cargo de alguna otra institución gubernamental. Es importante saber esa situación. Cuando se elaboró la historia clínica, obviamente, la religión, muchos tipos de religiones no se llevan con diferentes tipos de tratamientos, y la escolaridad del paciente. Padecimiento actual. Esto es donde una de las situaciones donde se encuentra o encuentro muchísimas deficiencias en cualquier hospital al que lleguemos a acudir, los padecimientos actuales, y es una de las principales causas, les debo decir, de fallo en el diagnóstico médico. No elaboramos nada bien los padecimientos actuales, no sabemos interrogar padecimientos actuales. El padecimiento actual se va a desglosar de inicio en los signos o síntomas que el paciente nos refiere. La mayoría de las veces que se observa una historia clínica o vemos una nota médica, describen el padecimiento actual como paciente pediátrico de 2 años de edad que acude por presentar vómitos, diarrea, dolor abdominal y fiebre. Refiere la madre que haya acudido con múltiples médicos y que le han dado tal medicamento. Ese es el padecimiento. Y así no se refiere a un padecimiento actual.
un padecimiento actual, se desglosa primero por síntomas. ¿Qué tiene? Vómito. ¿Cuándo inició el vómito? Bueno, antes de cuándo inició el vómito. Una pregunta particularmente importante que se debe hacer es, como consejo o como recomendación y que sí me ha servido mucho, es, antes de eso, el paciente estaba completamente bien. Un error muy frecuente que ocurre es que describen un padecimiento actual cuando el padecimiento actual lo describen, no sé, un miércoles y el padecimiento actual había empezado un lunes. Solo por no hacer esa pregunta. Ejemplo, la mamá dice, mi niño empezó ayer con tos y fiebre. Y comienzan a considerar que el padecimiento actual inicia ayer. Si la pregunta que se hace es, señora, ¿está usted segura que ayer inició y que antes no tenía algún otro síntoma? ¿No tuvo flujo nasal o escurrimiento nasal o estornudos días antes? ¿O los ojos llorosos días antes? ¿O dejó de comer días antes? Generalmente las mamás, o no generalmente, muchas veces van a responder, ay, sí es cierto, había iniciado 2 días antes, entonces, con escurrimiento nasal. Ahí modificamos la forma, el tiempo de inicio del padecimiento actual solamente con especificar, ¿está usted segura que hoy o que ayer o que tal día inició el padecimiento actual y que antes estaba completamente bien, o ya tenía estornudos, o ya tenía lo que ustedes quieran interrogar? Entonces, lo primero que se debe especificar es el inicio del padecimiento actual. Después de desglosar cada uno de los signos y síntomas, en el caso del vómito, ¿cuándo inició con el vómito? ¿Cuántos vómitos ha presentado desde ese día hasta el momento? ¿De qué características es ese vómito? ¿Es alimentario? ¿Es sanguinolento? ¿Es fecaloide? ¿Es biliar? ¿Ese vómito está acompañado de náuseas? ¿O si ni siquiera náuseas le dan y el vómito es totalmente en proyectil, están más o menos normal y vomita en proyectil? ¿Hay algo con lo que le dé más vómito o con lo que se le quite el vómito? ¿El vómito ha incrementado, ha disminuido? ¿Y cuándo fue el último vómito que presentó su bebé? Ahí termino la semiología de mi síntoma, el vómito. Luego dice, dolor abdominal. ¿Cuándo comenzó a doler que le dolía la pancita? Ok, entonces ese fue el inicio del padecimiento actual. La pancita se ve que le duele toda, o es posible definir algún lugar en donde tenga el dolor abdominal o duele todo el abdomen, no es un bebé y no es posible definirlo. ¿Cómo lo nota? ¿El dolor lo tiene todo el tiempo está irritable? ¿O es intermitente? A veces le da el dolor, a veces se le quita el dolor. Ese dolor le da más cuando usted le da leche, cuando usted le da agua, o se le quita cuando hace la popó, cuando echa o canaliza gases. Bueno, entonces a lo que me refiero es que en el padecimiento actual deben desglosar cada signo y cada síntoma de este apartado y notarán, conforme les vaya dando su experiencia en medicina, que eso les va a ayudar mucho a realizar mejor calidad de diagnósticos. Siguiente, antecedentes heredofamiliares. ¿Qué es importante saber? De la mamá y del papá, todo. Todo, no podemos nada más poner interrogados y negados. Mamá, ¿qué edad tiene? ¿Es totalmente sana? ¿Qué grupo sanguíneo tiene? Y si tiene algún tipo de tóxico. Mamá y papá añosos, por ejemplo, se relacionan con enfermedades al nacimiento de tipo cromosómicas, con cromosomopatías, en general con síndrome de Down, ¿vale? Estado de salud de la mamá o del papá. Otro ejemplo, la mamá tiene diabetes, el bebé tiene 1 año y medio de edad y le dan hipoglucemia, le comienza a dar hipoglucemia de la nada. Pues muchas veces el paciente toma los medicamentos de la mamá, se los ingiere y comienzan a darle hipoglucemias. Entonces, estado de salud de los padres. Grupo sanguíneo y RH. Enfermedades como incompatibilidad al grupo sanguíneo o enfermedad hemolítica del recién nacido. Para estas nos atañe saber el grupo sanguíneo de los padres. Y toxicomanía, sobre todo para saber el tipo de cuidados que tienen nuestros pacientes. Hermanos, ¿cuántos hermanos tienen? ¿Qué edades tienen? Del más grande al más pequeño. Y si estos tienen algún tipo de enfermedad. Hay enfermedades genéticas, en general, relacionadas con consanguinidad.
crónico-degenerativos de algún paciente de la familia, anomalías congénitas, patologías neurológicas y accidentes. ¿Vale? Siguiente, perinatales. En los perinatales, cuando ustedes hagan una historia clínica perinatal, debe llevar todo esto. Madre, padre, edad de la madre, edad del padre, grupo sanguíneo de la madre, grupo sanguíneo del padre, estado de salud de la madre, estado de salud del padre, a qué se dedican cada uno. ¿Qué número de embarazo es? De esos embarazos, ¿cuáles han sido partos? ¿Cuántos han sido abortos? ¿Cuántos han sido cesáreas? ¿Y qué condiciones tuvieron al nacimiento? ¿Cuánto pesaban al nacer los productos anteriores? Y si aún están vivos o presentaron alguna complicación y fallecieron en el transcurso de su vida. ¿Cuántas consultas prenatales hicieron y cuántos ultrasonidos? No es lo mismo una consulta prenatal en donde valoran estudios como VIH, VDRL, hacen diagnósticos de diabetes gestacional, de hipertensión gestacional, hacerse un simple ultrasonido. Apenas me comentaba un médico interno que se podía tomar en cuenta que le dijo a la mamá que se hizo muchos ultrasonidos, 7, 8 ultrasonidos, como si esos fueron consultas prenatales. Pues es necesario averiguar si en realidad fueron consultas o solo fueron ultrasonidos. La gente y los médicos actualmente me voy dando cuenta que tenemos la falsa idea que solo hacerse ultrasonidos es un buen control prenatal. Solo con ver al bebé es un control prenatal adecuado. No, realmente los ultrasonidos tienen cierta indicación, si ya vieron clases de ginecología y obstetricia, en cada semana de gestación tienen cierta indicación y nos sirven para algo en cada una de las semanas que están indicadas, ¿vale? Entonces, nada, no se pueden intercambiar consultas prenatales y ultrasonidos, o sea, ni siquiera cercanamente lo mismo. La ingesta de vitaminas y algunos otros medicamentos, vitaminas generalmente ácido fólico, hierro. Exposición a radiación, si la mamá tuvo algún, no sé, trauma, por ejemplo, la tuvieron que hacer una tomografía o una radiografía, y en qué trimestre del embarazo se llegó a presentar esto. Es importante que se les haya hecho descartar infecciones de transmisión sexual, VIH, puesto que el virus de la inmunodeficiencia humana, inclusive en una mamá embarazada, podríamos disminuir al máximo los riesgos de la transmisión vertical de esta enfermedad. VDRL, el manejo igualmente de la sífilis en cualquier periodo del embarazo, sobre todo en el primer trimestre, nos lleva a cierto tipo de malformaciones y en el último trimestre a la expresión de la enfermedad en el recién nacido. Entonces el manejo en paciente embarazada se debe de hacer de forma ideal. Inmunizaciones como toxoide tetánico, una enfermedad que se ve con relativamente muchísimo menor frecuencia que antes, es el tétanos neonatal, las atenciones obstétricas en malas condiciones. En Morelos sí es frecuente la atención por parteras, daba condiciones de incubación
¿Están todos nuevamente? Creo que sí, doctor. Ok, entonces nos quedamos en inmunizaciones. Vacunas como el toxoide tetánico son de vital importancia, la aplicación durante el embarazo. Saber si el paciente tuvo amenazas de parto, pretérmino, amenazas de aborto. Además de eso, saber si se le aplicaron en algún momento esquemas inductores de la madurez pulmonar. Eso es muy importante. Saber a qué edad se aplican los esquemas inductores de la madurez pulmonar. Y saber si se aplicaron en alguna situación de estas en amenazas de parto, pretérmino. ¿Qué patológicos presentó durante el embarazo? Hipotiroidismo, diabetes gestacional, hipertensión inducida por el embarazo, cualquier patología que se haya presentado relacionada con el embarazo, qué edad gestacional en el momento del nacimiento tiene y cuáles son las condiciones del nacimiento, si presentó alguna urgencia por la cual tuvo que nacer por parto o cesárea. Los personales no patológicos. Esto también es importante en pediatría. No lo toman con mucha importancia en las otras especialidades, pero en pediatría específicamente sí tiene un grado muy alto de importancia. La alimentación, de tal forma que problemas como los cólicos del lactante, por ejemplo, la constipación en el lactante, son simples y sencillos, simplemente manejo de corregir hábitos alimenticios no adecuados, ¿vale? En cuanto a la alimentación, por ejemplo, la principal alteración nutricional en los primeros 2 años de vida en nuestro medio es la anemia ferropénica. Con saber el tipo de hábitos alimenticios que se les da a un paciente pediátrico, sabremos si tiene o incrementa el riesgo de enfermedades como anemia, anemia del lactante. Pondremos esto como ejemplo. Supongamos que no sabemos que un lactante, el principal problema carencial que tiene un lactante mexicano, es decir, un niño menor de 2 años, el principal problema carencial que presenta es la falta de hierro. Le damos lactancia materna, la mamá tiene antecedentes de anemia durante el embarazo y tiene bajas sus reservas de hierro. La leche materna tiene bajas reservas de hierro en ese preciso caso. Y ya tiene 6 meses, 7 meses e iniciamos la lactación de ese paciente. Iniciamos con frutas, con verduras, después le damos cereales, como estamos en México les damos un poco de tortilla, les damos frijoles y los papás nos preguntan, no, oiga doctor, ¿y le puedo dar carne de res, carne de puerco o carne de pollo? El bebé tiene 10 meses de edad y nosotros llegamos a considerar que eso no es adecuado. No, señor, déselo hasta el año de edad, no se preocupe, porque son alimentos muy pesados, es lo que siempre les son muy pesados, se los tiene que dar hasta el año de edad. Incrementamos el riesgo de que ese paciente siga presentando carencia o deficiencia de hierro. Si no sabemos que las pautas actuales de ablactación, por ejemplo, es iniciar con carnes, ya sea de res, de puerco o de pollo, entre los 6 y 8 meses de edad, por el alto contenido de hierro, el hierro de alto valor biológico que tienen esos alimentos, no nos daremos cuenta nunca que estamos frente a un probable paciente con anemia por deficiencia de hierro. De tal forma que este es un ejemplo que les trato de comentar para que nos demos cuenta que en el apartado de alimentación en el paciente pediátrico es muy, muy importante. Hábitos higiénicos. Un ejemplo, una niña que está apenas aprendió a ir al baño, tiene 1 año y medio, 2 años de edad, está aprendiendo a ir al baño, nadie vigila la forma en la que se limpia cuando hace popó. ¿Vale? Nadie vigila la forma en la que se limpia cuando hace popó, y a los 2 años tiene una infección de las vías urinarias. A los 2 años, 3 meses tiene una nueva infección de las vías urinarias. A los 2 años, 6 meses nuevamente tiene una infección de las vías urinarias. Y a los 2 años y 8 meses tiene nuevamente infecciones de las vías urinarias, de tal forma que tuvo 3 o 4 al año. La mamá lo atribuye a que va mucho a baños públicos porque luego venden en el mercado y no tienen otro lugar a donde ir, a ir a baños públicos, por ejemplo. La niña entonces se aguanta de la pipí hasta que haga en su casa.
Al no conocer la técnica de limpiado, al no interrogar la técnica o la forma en la que se limpia la bebé cuando apenas está iniciando a controlar sus esfínteres, no tomamos en cuenta como el principal factor de riesgo la mala técnica higiénica del limpiado de las evacuaciones para presentar infecciones de vías urinarias recurrentes, ¿vale? Otros ejemplos, zoonosis. ¿Vale? Es totalmente frecuente que los pacientes lleguen con una enfermedad dermatológica que se llama prurigo por insectos. Y los familiares dicen, bueno, o sea, ya le picaron no se ven espantosos, pero a la gente no le gusta que su niño ande con piquetes por todos lados en manos y piernas. Y los familiares llegan desesperados porque le salen ronchitas de la nada, se le quitan y a las 2 semanas o 3 semanas les vuelven a salir ronchas de la nada y se le vuelven a quitar con el próximo tratamiento y les vuelven a salir. Y no toman en cuenta que pueden ser bichos que andan en la casa, ácaros, pulgas, piojos, lo que quieran, lo que les esté picando a sus niños porque dicen que ya lavaron muy bien todos los muebles de la casa, toda la ropa de la casa, y que además los animalitos que tienen ya solo están en el patio. No toman en cuenta que a veces los cuidados deben extenderse hacia los animales o a la convivencia con los animales. Un animal que esté en casa debe estar adecuadamente cuidado de la misma forma que los hijos de los pacientes que están acudiendo. Desparasitaciones frecuentes, no saben que existen desparasitaciones internas, desparasitaciones externas, la mayoría, y atribuyen a otras causas este tipo de enfermedades, como el prurigo por insectos. Nunca se dan cuenta de eso. Si nosotros no investigamos sobre la convivencia con animales, pues también lo pasamos desapercibido. Uno de los principales avances que ha tenido la medicina a nivel mundial y sobre todo en México y de las cosas extremadamente buenas que se hicieron el siglo pasado, hablando de política, a veces dicen, no, pues a veces seremos indiferentes en la política, pero muchas cosas que se le atribuyen a todo el siglo pasado, a la política del siglo pasado, son malas. Pero algo de lo bueno que pudo haber existido el siglo pasado son la aplicación de vacunas. En México hay la aplicación de vacunas y reduce la mortalidad por el grupo de enfermedades prevenibles por vacunación de forma muy, muy importante y muy grande. En los últimos 5 años, 10 años, y no es, estos últimos años no son la excepción, la escasez de vacuna o de vacunación es importante. Generalmente, o la mayor parte de las veces que por lo menos yo he visto, es porque no existen los biológicos a tiempo en las unidades. ¿De acuerdo? Y pocas veces porque comienza a surgir, afortunadamente parece que ya no tanto, no estoy seguro, una moda de la no vacunación. De tal forma que siempre es importante vigilar en cada consulta, en cada atención del paciente pediátrico, que el paciente tenga todas las vacunas para la edad que presenta. El tipo de vivienda también es importante. En Morelos tenemos un problema importante. Afortunadamente no es tan grave, pero sí es muy frecuente el alacranismo. Y el tipo de viviendas importa hasta en este tipo de padecimientos. Si el techo es de lámina, es de concreto, de qué es el techo, las paredes de una vivienda, si la vivienda está en buen estado general o está muy deteriorada, nos importa mucho, sobre todo, o por lo menos, o por poner un ejemplo más bien, en este tipo de enfermedades. Algo que damos muy por hecho, que casi nunca lo preguntamos si no somos de la especialidad de pediatría, tamiz metabólico, tamiz auditivo. Actualmente se hace uno que se llama tamiz cardíaco, pero no preguntamos y no orientamos a los pacientes a la realización de los mismos. Ni tamiz metabólico, ni tamiz auditivo, ni tamiz cardíaco. El tamiz metabólico es un estudio para descartar cierto tipo de enfermedades, a veces 4, a veces 5. Los ampliados descartan muchísimas enfermedades innatas del metabolismo, pero el chiste del tamiz metabólico es que detecta enfermedades que de otra forma son indetectables, o cualquiera de ellas que se llega a detectar es detectada cuando son irreversibles. Y en algunas de ellas hablamos de cirrosis hepática, la irreversibilidad, o de alteraciones neurológicas, ¿vale? Entonces es importante que los niños antes de 5 o 17 días hayan realizado su tamiz metabólico. Y el tamiz auditivo. Se ha visto conforme avanza la medicina en pediatría que entre más temprana edad
se haga la detección de hipoacusia o de sordera en un paciente pediátrico, mejores probabilidades de tener un neurodesarrollo normal, totalmente normal, va a tener. Si un paciente pediátrico se hace el diagnóstico de hipoacusia o de sordera hasta los 2 o 3 años, cuando ya notamos, alguien dijo, ay, pues ya tiene 2 años, 3 años y no habla, pues ya no sirve de mucho. Sí sirve, pero ya perdió 2 o 3 años de neurodesarrollo. Lo que el niño llega a escuchar durante esos primeros 2 o 3 años estimula su desarrollo y no solamente estimula el área del lenguaje, estimula el área social, motor fina y motor gruesa. ¿Hasta el momento hay alguna duda, alguna pregunta? Ya, doctor. ¿El tamiz cardíaco, auditivo y todos esos se hacen por rutina en el lugar donde nacen los niños o se les tiene que sugerir algún lugar en especial? Ok, el tamiz metabólico está decretado por ley, ¿de acuerdo? Ese se hace en todos lados obligatoriamente, en todos lados donde nace un paciente se hace la detección del mismo, ¿de acuerdo? En todos lados donde nace un paciente se hace la detección del mismo. El tamiz auditivo se está implementando en la mayoría de los centros de salud o unidades de atención del primer nivel. El tamiz cardíaco no está aún instituido, sin embargo es importante que sepan que existe y que se debe de realizar y que seguramente en los próximos años van a encontrar que ya se realiza el tamiz cardíaco por ley, al igual que el tamiz auditivo. Existe otro tamizaje que es el tamiz visual. Del mismo también existen pocas descripciones, sin embargo, pues deben de conocer que existe, pero el tamiz metabólico es obligatorio que se realice en todas las unidades y generalmente en donde se dio la atención del recién nacido. Obviamente, si es medicina privada o particular, pues ustedes van a orientar a sus pacientes a dónde van a ir a realizarse tamiz metabólico, tamiz auditivo, tamiz cardíaco. ¿Queda claro eso? En Ciudad de México, bueno, disculpe, ¿algún centro que usted nos pudiera comentar que se pueda recomendar o algo así? No, la verdad es que no conozco en la Ciudad de México lugares particulares. Supongo que el Chopo hace tamiz metabólico. Cualquier laboratorio clínico, de esos que hacen biometría hemática, química sanguínea, cualquiera de esos les va a hacer tamiz metabólico, eso es seguro. ¿De acuerdo? Tamiz auditivo, no sé de algún centro audiológico en donde realicen tamiz auditivo. Sin embargo, les vuelvo a repetir, tamiz cardíaco, tamiz metabólico y auditivo casi están disponibles. El tamiz metabólico es seguro, el auditivo digamos que un 90%, en todas las unidades de primer nivel de atención o en todas las unidades donde nacen bebés. Eso es seguro. Unidades públicas. Llámese Secretaría de Defensa Nacional, Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE. Es la máxima orientación que les puedo dar, por lo menos en cuanto a particulares, no sé en dónde puedan acudir a hacerse tamices auditivos en la Ciudad de México, de forma pública en cualquier lugar, y los tamices metabólicos, cualquier laboratorio clínico que ustedes conozcan. Yo conozco que Polab, el Chopo, creo que hay unos que se llaman laboratorios Azteca. Cualquiera de esos tipos de laboratorios les va a hacer tamiz metabólico, ya sea básico o ampliado, ¿vale? Bueno. Gracias, doctor. Ok. Bueno, nos vamos a personales patológicos. ¿Qué es importante? Saber alergias, especificar o preguntar bien esto de las alergias. Es ciertamente problemático. Las falsas alergias que yo conozco y una muy frecuente es la alergia al salbutamol. Le preguntan al paciente, ¿por qué piensa que es alérgico al salbutamol? Bueno, porque con el salbutamol se pone súper rojo, se pone taquicárdico y se pone todo ansioso mi paciente. Pues si ustedes sabrán un poco ahí de farmacología, se darán cuenta que son los efectos adversos del salbutamol y que inclusive a dosis terapéuticas los llega a presentar. Entonces es importante preguntar o especificar bien, saber exactamente si sí tiene algún tipo de alergia. La metoclopramida, por ejemplo, en pacientes pediátricos, a dosis terapéuticas también da muchos efectos adversos y efectos extrapiramidales y ansiedad.
Entonces, a dosis terapéuticas, la metoclopramida suele dar ansiedad y movimientos extrapiramidales, es decir, movimientos raros de las extremidades o alguna parte del cuerpo. Los familiares se espantan mucho y consideran mucho que es alergia. No es alergia, son efectos adversos de estos medicamentos. Antecedentes quirúrgicos, ¿vale? Es importante, como en la mayoría de los pacientes, hospitalizaciones, enfermedades crónicas, enfermedades recurrentes. Enfermedades recurrentes, hago cierto paréntesis, debido a que de enfermedades recurrentes, por ejemplo, diarreas a cada rato o diarreas crónicas, nos damos cuenta de enfermedades como intolerancia a la lactosa, alergia a la proteína de leche de vaca, en niños más grandes, colitis ulcerativa crónica inespecífica. Es importante poner atención en este tipo de cosas. Otras enfermedades recurrentes, como neumonías, recurrentemente niños que no se hicieron el tamiz metabólico, un niño a cada rato le da neumonías, nos ayuda a sospechar de una enfermedad detectada por el tamiz que se llama fibrosis quística, o niños con ritis media 4 veces por año nos ayuda a sospechar enfermedades del sistema inmunológico, ¿vale? Entonces es importante interrogar las enfermedades crónicas, las recurrentes. En patológico nos interesa mucho saber qué enfermedades padece un paciente y si toma medicamentos para ese tipo de enfermedades. En pediatría, además de qué medicamentos toma, nos interesa saber somos muy específicos y pedimos a veces, como los familiares no saben las presentaciones de los medicamentos, decimos, señora, tráigame el jarabe, para saber de cuántos miligramos sobre cuántos mililitros es y de eso cuánto le da, para nosotros saber sacar la dosificación exacta del mismo medicamento, saber si está a dosis adecuada y saber cómo lo vamos a indicar nosotros. No nada más es preguntarles, ¿está enfermo de convulsiones? Sí, está bien. Bueno, sí convulsiona. ¿Qué medicamento le dan para las convulsiones? Le dan levetiracetam. ¿Cuál le dan de levetiracetam? El de 100 miligramos sobre 1 mililitro. ¿Y cuánto le da? 2 mililitros. ¿Cada cuánto? Cada 12 horas. Ahí nosotros concluimos nuestro interrogatorio de patológicos, hasta que nos dice cuánto está tomando y qué está tomando cada medicamento. A veces somos tan específicos que preguntamos, oiga, ¿y cuándo fue la última vez que visitó al neurólogo pediatra? Hace un año. ¿O cuándo le toca su próxima consulta con neurología pediátrica? Esos son importantes y se van a dar cuenta conforme vayan desarrollando su vida profesional que el pediatra muchas veces se caracteriza por eso, por tratar de ser un poco obsesivo en cuanto a este tipo de cuestiones, porque en verdad que nos solucionan la vida. Recordemos nada más, un paciente pediátrico no es muy específico para decirnos qué duele, qué le pasa. Entonces, lo más que podemos sacar de información de cada aspecto para pediatría es muy importante. Transfusionales, ¿qué transfusiones se han hecho? Si es plasma, plaquetas, sangre, lo que les comentaba de ingesta de medicamentos, y en toda historia clínica pediátrica es importante interrogar neurodesarrollo y crecimiento y desarrollo. Es decir, señora, ¿a qué edad comenzó a sonreír su bebé? Pues ya era muy risueño a los 2 años de edad. ¿A qué edad se comenzó a sentar? Fíjese que ya se sentaba a los 6 años de edad. O no, fue muy flojo y no se sentó hasta el año de edad, y tampoco era medio flojito porque no caminaba hasta los 2 años de edad. Comenzamos a crearnos a partir de estas descripciones de neurodesarrollo, sobre todo, posibilidades diagnósticas que solamente las sabremos o las podremos iniciar la sospecha cuando estemos haciendo nuestra historia. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? Yo sí, doctor. Sí. En lo que sería el padecimiento actual, regresando un poco, ¿a qué edad se recomienda dirigirnos o nos podemos dirigir al paciente pediátrico o siempre tiene que ser a la madre o al tutor? Ok, muy buenísima tu pregunta. ¿Por qué? Porque no existe una edad específica para dirigirte al paciente pediátrico. Siempre que puedas interactuar con el paciente pediátrico, puedes hacerlo con él. No sé si alguna vez han escuchado que la medicina es una ciencia que aún puede, antes de considerarse ciencia, se consideraba arte. Quien considera que es una ciencia, pues lo hace pensando en que
son conocimientos muy específicos los que tenemos en pediatría, todo basado en evidencias científicas, y por eso la medicina, es una ciencia. Bueno, parte de lo que románticamente se podría considerar como un aspecto